Hola amigos, todo tiene un comienzo, todo tiene un origen. Y este canal tiene un origen, que se remonta muchos años atrás. Y en relación a eso quiero enseñaros un documento que es verdaderamente impresionante, me parece increíble. Algunos de los programas de radio que yo hacía en los años 90, aquel programa se titulaba, uno de los programas se titulaba La orilla del cosmos, precisamente, como uno de los espacios que tengo en este canal. De hecho, aquello fue el germen, la semilla de lo que hoy es en gran parte este canal. Así que se lo debo a aquellos programas. ¿Queréis ver cómo sonaba yo hace la friolera de 25 años? Aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí comienza un nuevo espacio, que lleva por título La orilla del cosmos, tomando el relevo también de Olos. Y bueno, en principio comentar un poco cuál es la idea, ¿no?, de este programa. Trataremos de dar a conocer un poco la ciencia, y de sacarla un poco de todas esas, de ese círculo que comentaba antes, ¿no?, tan concreto que se ha hecho, ¿no?, últimamente de especialistas, ¿no?, y dar a conocer un poco todos esos conceptos a todos vosotros, los que estáis ahí, ¿no?, y que estáis interesados en conocer un poco este mundo. Se trata de abrir una ventana de esa manera para que salga a la luz todo esto que en principio puede, a mucha gente le puede parecer o nos puede parecer realmente fascinante, ¿no?, el mundo de la ciencia y todos sus avances, ¿no?, sus descubrimientos. Entonces darlos un poco a conocer, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, a lo largo de esta trayectoria pues nos haremos muchas preguntas. Se trata de que nos preguntemos de qué estamos hechos, cuál es la naturaleza del planeta que habitamos, ¿no?, de dónde procede, de qué está hecha la vida, de qué están hechas las nubes, cuál es la naturaleza del espacio y del tiempo, cuál es la naturaleza de todas estas cosas, ¿no?, todos esos sabios de la antigüedad y también de ahora, del momento presente, de alguna manera se han preguntado y se están preguntando, y de alguna manera todos creo que alguna vez en la vida nos lo hemos preguntado. Trataremos de llegar de una manera muy sencilla para que todos los que estéis ahí podáis conectar y comprender todo este mundo, ¿no?, de la ciencia. Trazaremos también una diagonal para ver todo este tipo de cosas desde una perspectiva histórica. Y bueno, sin duda también sondearemos todas las vidas de esos grandes sabios, ¿no?, que nos han legado todos estos conocimientos y han quedado plasmados ahí, ¿no?, y de alguna manera también a nosotros ahora nos pertenecen, ¿no? Y bueno, quizá explicar el significado del título, ¿no?, La orilla del cosmos. De alguna manera la superficie de la Tierra es la orilla del cosmos, es la orilla del cosmos. El cosmos es todo lo que tenemos a partir de ahí. Si comenzamos a subir, atravesaremos la atmósfera de nuestro planeta, seguiremos subiendo hasta llegar al borde del universo. Todo eso es el océano cósmico, ¿no? Y nosotros nos mantenemos en esa orilla cósmica. Y es desde esa orilla precisamente desde donde nos hemos hecho y desde donde nos vamos a hacer toda esta serie de preguntas que están aquí y que trataremos de ir dando a conocer. Bueno, pues quisiera en este momento invitaros a un viaje maravilloso. Quisiera que nos situáramos en un punto muy lejano, en un lugar remoto, muy alejado de la Tierra, de nuestro hogar planetario. Vamos a situarnos prácticamente en el borde del universo conocido, allá donde se respira esencialmente la paz, lejos de toda palabra, lejos de todo ruido, lejos de todo mundo. Allá vamos a situarnos en una hermosa nave espacial que os podáis imaginar.
Y bueno, vamos a contemplar lo que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a emprender un viaje de regreso a nuestro hogar, a la tierra. El silencio reina a nuestro alrededor. No tenemos ninguna referencia. Reina la oscuridad. Nos rodea por todas partes. Pero a medida que nos vamos acostumbrando a esa oscuridad, podemos percibir como diminutos puntos de luz, muy difusa en principio, como puntitos alejados, algunos formando grupos, algunos más separados de otros. Desde este punto estamos contemplando el cosmos, el universo, a la mayor escala posible. Estamos en medio del vacío intergaláctico, de ese espacio que se nos traga como un átomo. Esos puntitos de luz se nos van haciendo ya más familiares y son lo que conocemos por galaxias. Y poco a poco nos vamos a ir un poco acercando a ellas para poderlas observar con toda su brillantez y con todo su color. Nos daremos cuenta de las muchas formas que tienen. Algunas están agrupadas, formando como estructuras gigantes. Y hay galaxias de muy diversas formas. La mayoría son espirales. Hay otras que son elípticas, como con forma de huevo. Otras son totalmente irregulares. Las galaxias están formadas por millones de estrellas, todas agrupadas unas junto a las otras, y están girando. Son como discos en forma de espiral, con varios brazos en forma de espiral saliendo desde el centro. Y todos esos discos de luz están formados por estrellas, por millones de estrellas, también de todos los colores que os podéis imaginar. Hacia el centro, hacia el Sol, hacia el interior del sistema solar. Nos encontramos después con un pequeño mundo rojo y helado, casi sin atmósfera. Lo llamamos Marte. Y al siguiente paso, lo que vemos es un disco muy hermoso de luz azul y blanca. Un mundo que nos llama. Un mundo que siempre ha estado ahí para nosotros. Un mundo que reconocemos como nuestro hogar. Bueno, pues así hemos ido recorriendo ese cosmos. Ha sido una forma quizá un poco rápida, pero en la medida de lo posible y en los sucesivos programas trataremos de dar a conocer en mayor profundidad lo que son las galaxias, cómo es el sistema solar en el que vivimos, cómo es nuestra galaxia, qué lugar ocupamos en el cosmos. Todas estas cuestiones irán saliendo poco a poco. De alguna manera este recorrido nos ha servido para situarnos y para podernos sentir en ese lugar que ocupamos dentro del cosmos y para tomar conciencia realmente pues formamos de este cosmos que nos rodea y que de alguna manera también está dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces os saludo desde aquí, desde esta orilla cósmica, desde esta orilla del cosmos que tanto amamos y que tanto queremos y que nos ha dado la vida hasta el momento. Bueno, pues para seguir situándonos, quizás sería interesante y bueno, en este momento dar una serie de datos para tener una idea de las distancias y del tiempo, ¿no? en el universo conocido, que conocemos.
Entonces decir que es algo tan vasto y que escapa a nuestra comprensión humana que normalmente, por ejemplo, las distancias pues no las medimos en lo que estamos acostumbrados aquí en la Tierra, en kilómetros, sino que las medimos utilizando lo que es la velocidad de la luz. Y bueno, para que os hagáis una idea, la velocidad de la luz en concreto es de 300.000 kilómetros por segundo, es decir, la luz recorre una distancia de 300.000 kilómetros en un segundo. Y quizá para que lo tengáis un poco más claro, en ese segundo le daría tiempo a dar 7 veces y media la vuelta a la Tierra por el Ecuador, digamos que es la distancia mayor, 7 veces y media en un segundo. Entonces medimos las distancias en el universo a través de la distancia que recorre la luz en un año, ya no en un segundo, en un año, o sea, para que os hagáis una idea. Y a esa distancia que la luz recorre en un año lo llamamos año luz, y bueno, en concreto lo podemos también comparar con la distancia que hay, por ejemplo, de la Tierra al Sol. La distancia media que hay de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros, lo que se llama una unidad astronómica. Entonces, un año luz, que es la distancia que la luz recorre en un año, es exactamente de 63.240 unidades astronómicas, o sea que es una distancia realmente considerable, ¿no?, para lo que estamos acostumbrados, ¿no?, a conocer. Diré también que por ejemplo, un rayo de luz tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Si alguien encendiera una linterna en el Sol, esa señal nos llegaría 8 minutos después. Y luego, para que nos hagamos una idea de las distancias ya a mayor escala, decir que bueno, que como dije antes, el Sol no es más que una estrella más de las que hay en nuestra galaxia, y la estrella más cercana a la nuestra, al Sol, está en concreto a 4 y medio años luz de distancia de nosotros, a 4 años luz y medio de distancia de nosotros, la estrella más cercana. Y luego dentro de lo que es nuestra galaxia, la Vía Láctea, el número de estrellas aproximadamente en la Vía Láctea, en una galaxia media como es la nuestra, es de aproximadamente 100.000 millones, aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Y el diámetro de nuestra galaxia, porque bueno, como os acordáis, os dije antes que las galaxias son como discos en forma de espiral, casi todos, bueno, la mayor parte de ellos, y el diámetro de la galaxia es de 100.000 años luz, es decir, que la luz tardaría en llegar 100.000 años de un extremo a otro de la galaxia. Y para que os hagáis una idea de dónde se encuentra situado el Sol dentro de lo que es la Vía Láctea, dentro de lo que es nuestra galaxia, en concreto se encuentra a 36.000 años luz del centro, es decir, aproximadamente a las 2/3 partes entre el centro y el borde, el límite de la galaxia. Decir que el Sol también está girando en torno al centro de la galaxia, aproximadamente con una velocidad de 230 kilómetros por segundo. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta el Sol alrededor del eje de la galaxia es de aproximadamente 200 millones de años. De momento lo que es interesante es que nos demos cuenta a primera vista de lo raro que es un mundo, un planeta, ¿no?, como en el que estamos. A mí se me antoja como un oasis, ¿no?, en medio del desierto, como algo muy raro realmente, ¿no? De hecho, lo más normal en el cosmos es el espacio intergaláctico, ¿no?, el vacío intergaláctico, poblado, bueno, pues prácticamente de ese silencio, ¿no?, que hemos hablado antes, ¿no?, de esa paz. Entonces, para que os hagáis una idea, si nos soltaran al azar en medio del universo, al azar, la probabilidad de caer en un mundo, en un planeta o cerca de un planeta, sería inferior a una parte entre 1.000 millones de billones con B.
O sea, una probabilidad prácticamente nula, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo me siento, en concreto, muy afortunado de poder estar sobre un planeta tan hermoso como es la Tierra. Quisiera comentaros la historia de un hombre que llegó a la conclusión de que la Tierra era realmente redonda. Y bueno, no llegó a esa conclusión solamente, sino de hecho que pudo calcular con total precisión cuál era el tamaño, ¿no? Cuál era el tamaño de la Tierra. Se convirtió de esta manera en la primera persona que consiguió medir el tamaño de un planeta, de un mundo. Me estoy refiriendo a Eratóstenes, en la antigua Grecia, bueno, en concreto en el siglo III antes de Cristo. Eratóstenes vivió en Alejandría, en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y bueno, se dio cuenta de que el día del solsticio de verano, el día 21 de junio, se fijó en las sombras que proyectaban dos estacas clavadas en la tierra, dos palos, ¿no?, clavados en la tierra. Uno situado en la misma ciudad de Alejandría y otro situado pues a 800 kilómetros al sur, en el borde ya meridional de Egipto, en la ciudad de Siena. Entonces se dio cuenta de que ese día, en la ciudad de Siena, el palo que estaba clavado allí no proyectaba ninguna sombra, mientras que en Alejandría, ese mismo día y esa misma hora, al mediodía, cuando el sol está justamente encima de nosotros, de las cabezas, la estaca, el palo de Alejandría proyectaba una sombra realmente pronunciada, ¿no? Entonces Eratóstenes se preguntó, pero bueno, esto realmente cómo puede ser posible, qué explicación puede tener, ¿no? Y bueno, empezó a investigar, empezó a preguntarse por qué esto podría ser así, ¿no? Cuando realmente, si los rayos de sol llegan realmente paralelos a la Tierra en ambos puntos, pues una sombra, ¿no? Entonces la única respuesta plausible que pude encontrar en ese momento es que la Tierra tenía una cierta curvatura, ¿no? Y eso era lo que hacía que, por ejemplo, en Siena no hubiera ninguna sombra y en Alejandría hubiera una sombra, ¿no? Entonces dedujo que la Tierra era una esfera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, a partir de toda esta cuestión, midió la distancia entre Alejandría y Siena. En concreto lo midió de una manera muy especial. Contrató a un hombre para que lo midiera a pasos, los 800 kilómetros, os podéis imaginar con el calor que podría hacer ahí en el desierto, ¿no? Y con esa medida de esa distancia y a través de los ángulos de las sombras, etcétera, a través de un cálculo no muy complicado, pues logró deducir pues cuál era la medida, ¿no?, de la longitud de la Tierra, ¿no?, el círculo de la Tierra. Y tengo que decir que bueno, acertó completamente, es decir, aproximadamente dio en el clavo, ¿no?, con esa distancia, que son en concreto 40.000 kilómetros en su punto, el recorrido más amplio, que sería el Ecuador en este caso, ¿no?, de la Tierra. Entonces, bueno, de esta manera Eratóstenes se convirtió en esa primera persona que logró comprender y llegar a la conclusión de que la Tierra pues era redonda, ¿no? Los antiguos sabían que el mundo es realmente muy viejo, ¿no? Intentaron investigar este remoto pasado. Ahora sabemos que bueno, que el cosmos es mucho más viejo de lo que ellos llegaron o podían imaginar. Hemos examinado el universo en el espacio y bueno, descubierto que vivimos en una pequeña mota de polvo que da vueltas a una casi vulgar estrella situada en el rincón más remoto de una oscura galaxia. Y si somos una mancha en la inmensidad del espacio, pues ocupamos también un instante en el cúmulo de las edades. Sabemos ahora que nuestro universo, o por lo menos su encarnación más reciente, tiene una edad, como dije antes, de unos 15 o 20.000 millones de años. Este es el tiempo transcurrido desde un notable acontecimiento explosivo, llamado habitualmente Big Bang, o gran explosión en inglés. Ese fue el comienzo de este universo. En ese inicio no había galaxias, ni estrellas, ni planetas, no había vida ni civilización, solamente una bola de fuego uniforme, radiante, que llenaba todo el espacio. De alguna manera eso supuso el paso
del caos, del Big Bang, de esa gran explosión, al cosmos que estamos empezando a conocer. Y ese proceso es de alguna manera la transformación más asombrosa de materia y de energía que se me puede de vislumbrar. Y bueno, hasta que no encontremos en otras partes a seres inteligentes, pues nosotros somos la más espectacular de todas estas transformaciones, los remotos descendientes de ese Big Bang, de esa gran explosión, y que además estamos dedicados a la comprensión y a la transformación de ese cosmos del cual procedemos y del cual formamos parte, ¿no? He hablado aquí del Big Bang, de la gran explosión. Se supone que eso fue el origen de este universo conocido. Hablaremos en profundidad, como hablaremos de tantas otras cosas en los próximos programas, ¿no? Y bueno, se nos está casi acabando ya el tiempo, unos minutos nos quedan. Quizá puedo introducir un poquito lo que va a ser el programa del próximo martes. Hablaremos un poco sobre la teoría de la relatividad y sobre la figura que supuso Albert Einstein, que fue el creador de esa teoría, ¿no? Nos adentraremos en profundidad en ese tema. Y nada, desde aquí pues solo me queda ya despedirme. Fernando Sánchez es quien os ha estado hablando durante toda esta hora, durante todo este viaje. Y bueno, que cada cosa que hagáis ahora la hagáis con esa conciencia, ¿no? de ese lugar que ocupáis en el cosmos, ¿no? y que cualquier cosa que hagáis pues sea una aventura para vosotros, ¿no? Y que de vez en cuando contemplemos, ¿no? Esas estrellas, ese firmamento que nos rodea por todas partes. Pues ahí estaba la idea, una idea no muy diferente a lo que actualmente es este canal. Por tanto, desde la orilla del cosmos seguiremos informando.